Mi esposo y mis hijos me abandonaron después de descubrir que los engañaba. Bueno, ¿qué esperabas que hicieran? Ahora entremos en esta historia, que se remonta al 4 de mayo de 2021. Esta mujer comienza diciendo: por favor, reserven su juicio sobre mi situación hasta que escuchen mi publicación completa. Sé que lo que he hecho está mal y es 100% mi culpa. No estoy culpando a nadie más. Solo estoy tratando de ver si hay alguna manera de salvar mi matrimonio de 19 años o si mi relación con mi esposo está más allá de la reparación. Soy una mujer de 38 años. Llámenme Francine, y a mi esposo llámenlo Rey. Él tiene 44. Nos casamos cuando yo tenía 19, un mes después de dar a luz a nuestra hija. La llamaré Libby. Libby ahora tiene 19 años. Casi un año después di a luz a nuestro hijo, Craig. Ambos asisten ahora a la misma universidad, a 5 horas de nosotros. A pesar de habernos casado jóvenes, sin dinero y ya con un hijo, Rey y yo nos las arreglamos bien. Tuvimos una gran vida desde el principio. Rey tiene un buen trabajo ahora y siempre ha sido un excelente proveedor, esposo y padre, incluso en esos primeros días. Yo también trabajo actualmente 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Tenemos estabilidad económica, somos dueños de nuestra casa y contamos con buenos ahorros. Nuestra familia era sólida como una roca, mi esposo, mis hijos y yo éramos un equipo inquebrantable, hasta que caí bajo el engaño de una persona muy oscura. Todo comenzó de manera bastante inocente. Tenemos una perrita, y ella también es parte de la familia. Como mencioné antes, trabajo los lunes, miércoles y viernes, así que estoy en casa los martes y jueves. Llevo a nuestra perrita al parque esos días. También los días que trabajo, si me da tiempo. Rey llega a casa a la hora del almuerzo para pasear a nuestra perrita, y los fines de semana la sacamos juntos. Todo empezó un martes en el parque. Hace unos 3 meses conocí allí a un hombre. Lo llamaré Leonard, de 37 años. Aquí es donde Leonard entra en escena. ¿Y sabes cómo aparece en mi vida? Su perro y nuestra perrita se hicieron compañeros de juego. Leonard comentó que me había visto varias veces en el parque con mi perrita, aunque yo no recordaba haberlo visto a él. Por coincidencia, o quizás no tanto, empezamos a encontrarnos cada vez que yo iba. ¿Fue realmente casualidad o iba yo cuando sabía que él estaría allí? Creo que fue lo segundo. Con cada encuentro hablábamos un poco más y nos volvimos amigos casuales. Nada inapropiado al principio, solo pláticas entre amantes de los perros. Incluso una noche, durante la cena, le conté a mi esposo sobre este hombre del parque llamado Leonard y le pregunté si lo había visto alguna vez. Rey dijo que no, y yo agregué que el perro de Leonard y nuestra perrita ahora eran mejores amigos. Él se rió y no hablamos más del tema. El tiempo pasó, y las cosas empezaron a cambiar entre Leonard y yo. Hace unos 2 meses, un día en el parque, estábamos conversando y me mencionó que vivía en el complejo de apartamentos de lujo cercano. El complejo está a unos 400 metros del parque y a aproximadamente a 1 kilómetro caminando desde mi casa. Le dije que por fuera se veía muy bonito y le pregunté cómo era por dentro. Le dije que una amiga mía estaba interesada en alquilar allí, lo cual era cierto en ese momento. Entonces Leonard me pidió que fuera a su apartamento con mi perrita, que le echara un vistazo rápido y tomara algunas fotos para mi amiga. Yo sabía que debía haberme negado cortésmente, pero acepté. Por supuesto que lo hice. En cuanto crucé la puerta de su apartamento, supe que había traspasado una línea inapropiada. Leonard me mostró el lugar. Estuve allí quizá unos 10 minutos. Le di las gracias y dije que necesitaba volver a casa. Antes de irme, me preguntó si nos veríamos el próximo martes en el parque. Le dije que sí y me fui. Ese fue el punto en el que realmente comencé a engañar a Rey, porque cuando llegué a casa esa noche no le conté nada sobre mi visita al apartamento de Leonard. En cambio, me mostré aún más atenta con mi esposo. Le preparé una cena especial, me acurruqué con él en el sofá, y cuando nos fuimos a la habitación, tuvimos una gran noche. Y aquí surge la señal de alerta para Rey. De pronto yo le estaba dando más atención, más cariño y más afecto que de costumbre. En una de esas noches, cualquiera podría preguntarse, ¿por qué de repente está actuando así? ¿Podría ser esto una manera de compensar algo que ella ha hecho? Sí, exactamente eso es lo que estaba pasando. Así que deben estar atentos a esas señales, chicos. El martes siguiente me encontré nuevamente con Leonard en el parque, y hablamos durante casi 2 horas. Al final de la conversación le dije que debíamos distanciarnos, que nuestra amistad había cruzado un límite.
Él afirmó que lo sabía, pero agregó que se sentía demasiado bien y que teníamos una química increíble. Ese habría sido el momento perfecto para detener todo, pero en vez de eso, estuve de acuerdo con él. A partir de ese punto las cosas avanzaron rápido. El martes siguiente pasé la tarde con Leonard en su apartamento, y tuvimos intimidad. Fíjense en lo rápido que puede escalar todo. Sorprendentemente, esa misma noche sentí algo de culpa, pero también un fuerte deseo hacia mi esposo, y terminamos teniendo una noche muy intensa juntos. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente desagradable. Acababa de estar con mi amante, y aún así, regresé a casa buscando a mi esposo como si nada. Esa mezcla de engaño y afecto repentino hacia la pareja es otra señal de alerta enorme. Cuando, de la nada, alguien empieza a dar demasiada atención, demasiado cariño, sin motivo aparente, hay que preguntarse, ¿por qué de repente está actuando así? Estoy disgustada conmigo misma al escribir esto, como debería estarlo. Pero tengo que ser sincera. Leonard y yo seguimos viéndonos en su apartamento todos los martes y jueves hasta el mediodía del pasado viernes. Casi 2 meses exactos desde que comenzó la relación física. Eso significa que nos vimos al menos unas 15, 16, quizá 17 veces. Era una relación nueva, intensa, y en cada encuentro se sentía la misma adrenalina. Y aún así, después de todo eso, yo volvía a casa como si nada. Debería haberme dado cuenta de que algo no andaba bien con mi esposo hace 2 semanas. Noté un cambio brusco en su comportamiento, pero estaba tan atrapada en la niebla de la aventura que no pude, o no quise, darme cuenta. Supongo que fue en ese momento cuando él empezó a responderme con monosílabos y a evitar interactuar conmigo. También rechazó mis intentos de intimidad varias veces, y durante ese periodo, no la inició ni una sola vez. Además, comenzó a trabajar hasta tarde, llegando a casa después de las 8. Decía que él y sus compañeros estaban preparando una gran presentación y que todos estaban comiendo en la oficina. Este tipo de proyectos grandes ocurrían de vez en cuando, pero jamás durante 2 semanas seguidas. Cuando lo cuestioné, simplemente respondió que era un proyecto de alto secreto y que terminaría el viernes. Le creí. Me sentí aliviada pensando que pronto recuperaría al esposo amoroso de siempre. Él me prometió que compensaría el tiempo perdido y que tendríamos un fin de semana lleno de emociones. Bueno, digamos que la emoción no fue la que yo esperaba. Cuando llegué a casa el viernes, había un gran sobre de Manila pegado en la puerta, con mi nombre escrito. Entré, lo tomé y lo abrí. Casi me desmayo. Dentro había páginas y páginas de mensajes entre Leonard y yo, tomadas de las cuentas falsas que habíamos creado para comunicarnos durante la aventura. Mientras leía los mensajes, empecé a llorar y me costaba recuperar el aliento. Llegué a sentirme tan mal que incluso pensé en llamar al 911. Tiré el sobre al suelo y comencé a correr por la casa, desesperada y confundida, sin saber quién lo había dejado en mi puerta. ¿Había sido Leonard, mi amante? ¿Había sido mi esposo, Ray? ¿O alguien más? La respuesta llegó cuando entré al dormitorio. En el centro de la cama había una caja de regalo blanca, con un gran lazo rojo y una etiqueta con mi nombre en la segunda línea, y el de mi esposo en la primera. Con nerviosismo desaté el lazo, abrí la caja y dentro encontré los papeles de divorcio. Mi esposo realmente había ido directo al punto, ningún mensaje, ninguna discusión, solo los documentos. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Me dejé caer sobre la cama y lloré sin control, hundida en la almohada. Después de 1 hora, quizá más, pensando qué hacer y qué podría decirle, intenté llamarlo. No respondió. Volví a llamar varias veces, sin éxito. Le envié mensajes de texto, y tampoco respondió. Empecé a caminar por la casa, sin saber qué hacer. Llamé y envié mensajes a mi hija y a mi hijo varias veces, pero ninguno respondió, lo cual me pareció muy extraño. Unos minutos después recibí un mensaje de mi esposo. Decía que lo sabía todo, y que nuestros hijos también lo sabían, al igual que el resto de su familia. Y que, hacía apenas 15 minutos, también se lo había contado a mis padres. Añadió que se había mudado, que ya había firmado el contrato de arrendamiento de un apartamento y que lo próximo que sabría de él sería a través de su abogado. Terminó el mensaje con una frase que me atravesó el pecho. Disfruta tu nueva vida con Leonard. Fue entonces cuando entendí lo que él había estado haciendo en esas semanas de distancia, frialdad y silencios. No estaba trabajando en un proyecto secreto. Estaba reuniéndose con su abogado, preparando todo, buscando un nuevo lugar para vivir, organizando su salida de nuestra vida. En cuanto descubrió mi infidelidad,
Decidió dejarlo todo atrás. Se lavó las manos de mí para siempre. Lloré durante horas, solo deteniéndome cuando recibí una llamada de mi madre. Pero, en lugar de consolarme, me destrozó. No me dejó decir ni una palabra y colgó. Intenté volver a llamarla, pero no respondió. Llamé entonces a mi padre y él sí contestó. Le pedí hablar con mamá, pero me dijo que no tenía nada más que decirme. Luego, con una voz quebrada pero firme, me dijo que estaba decepcionado y avergonzado, que jamás habría imaginado que su hija pudiera hacer algo así. Sus palabras me rompieron. Empecé a llorar y a disculparme una y otra vez. Él guardó silencio mientras yo hablaba sin parar. Cuando terminé, solo me dijo que me recompusiera y que debía mejorar. Yo respondí, está bien, papi, lo haré. Y colgamos. En ese punto estaba demasiado avergonzada como para confiar en mis amigos o en cualquier otro miembro de la familia. Me quedé sola, llorando en mi dormitorio. Pensé que lo mejor sería llamar a Leonard, mi amante, para decirle que nuestra relación había terminado, y para buscar un hombro donde llorar. Cuando lo llamé, lo primero que hizo fue preguntarme por qué lo estaba contactando desde mi teléfono real y no usando nuestras cuentas falsas. Le dije directamente que mi esposo había descubierto lo nuestro y que estaba pidiendo el divorcio. Lo único que Leonard respondió fue, «Oh no, ¿cómo se enteró?» Le dije que no lo sabía. Entonces preguntó, «¿Encontró tu cuenta falsa?» Respondí, «Debió haberla encontrado». Leonard siguió, «¿Cerraste sesión? ¿Qué pasó?» Yo repetí que no sabía. Después me preguntó si mi esposo sabía quién era él. Le dije que sí, que lo había mencionado por su nombre en el mensaje que me envió. Leonard no dijo nada por unos segundos, y luego comenzó a gritar una y otra vez, tan fuerte que su perro empezó a ladrar. Finalmente dijo, «Está bien, mira, lamento que haya pasado esto, pero fuiste descuidada. Cortemos todo contacto. Eliminemos nuestras cuentas y nuestros números. Ojalá pueda salvar tu matrimonio. No me llames de nuevo». Me quedé conmocionada, asqueada por su cobardía. Solo pude decir, «Está bien». Y la llamada terminó. Así, sin más. Ni siquiera hubo un «Lo siento por destruir tu matrimonio, Francine». No. «¿Qué puedo hacer por ti, Francine?» No, gracias. Solo una charla de autopreservación de un hombre superficial. ¿Cómo pude ser tan estúpida como para engañar a Ray con cualquiera, y mucho menos con un cascarón de hombre tan repugnante como Leonard? Estoy escribiendo esto a las 3 de la madrugada del martes. Pedí la semana libre para concentrarme en lograr que mi esposo y mis hijos hablen conmigo, para poder disculparme y ver si podemos sanar y seguir adelante. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre qué hacer ahora? Mi alma está destrozada y estoy completamente sola. Lo he perdido todo, excepto a mi perrita, como resultado de mis acciones. ¿Alguno de ustedes que haya sido infiel fue cortado tan rápido por su cónyuge? Quiero decir, Ray se fue sin querer saber nada más de mí. Entiendo que se sienta herido, pero que me saque de su vida y pida el divorcio por una persona tan estúpida, si fue solo un error estúpido, no es demasiado extremo. Estoy de vuelta aquí porque necesito una salida para lidiar con el dolor que siento ahora. Acabo de terminar una llamada con mis hijos mientras regresaban a la ciudad. Después de 3 días ignorando mis llamadas y mensajes, pensé que me estaban marcando para hablar conmigo y dejarme disculparme. En cambio, me regañaron, me faltaron al respeto y me llamaron por nombres terribles. Palabras que nunca había escuchado decir a ninguno de mis hijos. Libby fue excepcionalmente cruel, y creo que eso influyó en su hermano. Me disculpé con ellos y les dije que lo que hice fue terrible y 100% mi culpa. Les recordé la gran madre que había sido para ellos y la buena esposa que fui para su padre hasta ahora. Mi hija me respondió que sí, que yo había sido genial, pero que ahora era terrible. La peor. La llamada terminó con ellos diciendo que pasarían el fin de semana con su padre y que no esperara verlos. Esto la destrozó aún más, porque el domingo era el Día de la Madre, y su esposo y sus hijos siempre hacían ese día muy especial para ella. Este año estaría completamente sola con su perrita. Sé que mucho de lo que Libby y Craig sienten es solo la ira inicial que surge después de ser traicionado. Pero me siento tan mal por su reacción. No busco lástima aquí. Quería volver y dar una actualización, ya que he recibido muchas solicitudes para hacerlo. He estado yendo a terapia individual durante 2 semanas y me ha ayudado mucho. Mi consejera es una gran mujer y realmente me ha dado el coraje para seguir adelante.
Me dijo que he hecho todo lo que puedo en este momento para reparar la relación con mi familia. Lo mejor para mí ahora es simplemente dar un paso atrás y esperar. Si regresan, entonces siempre tuvimos y tendremos amor. Si no regresan, entonces nunca me amaron de verdad. También sugirió la meditación y empecé la semana pasada. Me ha dado mucha más paz conmigo misma y una sensación de calma. Me siento más en control de mi mente ahora que nunca. Así es como están las cosas en mi mundo en este momento. Volveré a actualizar si es necesario, esperando que en mi próxima actualización pueda informar que mi esposo e hijos me han recibido de nuevo y que somos nuevamente una familia feliz. Francine. Bueno, ha pasado un tiempo, pero estoy de vuelta con una actualización. Siéntate y respira hondo, porque tengo mucho que decir, con buenas y malas noticias. Un par de semanas después de mi última actualización, descubrí que estaba embarazada. Sí, a la edad de 38 años, quedé embarazada después de intentar durante más de 15 años tener un tercer hijo. Esta noticia me dejó conmocionada, y mi mente se llenó instantáneamente de alegría y terror. Alegría, porque deseaba profundamente que el bebé fuese de mi esposo. Terror, porque existía la posibilidad de que fuese de Leonard. Entré en un estado de pánico absoluto. La primera persona a la que quería contárselo era Ray, pero sabía que si lo hacía y el bebé no resultaba ser suyo, lo perdería para siempre. Además, si el bebé era de Leonard, no quería quedármelo. Y si terminaba el embarazo y Ray se enteraba, jamás me lo perdonaría, ya que él está completamente en contra de esos procedimientos. Bien por Ray. Es un buen hombre. Así que hice lo siguiente, llamé a una clínica de ADN y pregunté si podían realizar una prueba prenatal sin tener la saliva del padre. El laboratorio dijo que sí era posible, pero solo si se disponía de ciertas muestras corporales específicas. Por supuesto, no tenía ninguna. La única oportunidad eran los folículos pilosos. Revisé el cepillo de mi esposo y encontré algunos, pero no lo suficientes para una muestra completa. Llegué a un callejón sin salida. Mi plan alternativo era contactar a Leonard y hacer que participara, y pagara, una prueba de ADN prenatal. Pero me había bloqueado y había eliminado su cuenta falsa. Así que decidí ir a su lugar de trabajo y esperarlo a la entrada. Cuando me vio, primero intentó ignorarme. Luego, con evidente disgusto, preguntó qué hacía allí. Le dije, tengo algo importante que decirte. Necesitamos hablar. Respondió que no quería volver a hablar conmigo y que lamentaba haber destruido mi matrimonio. Y yo pensando, sí, claro, ¿por qué no pensaste en eso antes de perseguirme implacablemente? Entonces solté, estoy embarazada, y tú eres el padre. Leonard comenzó a decir, oh no, mujer. No me vas a atrapar con un bebé. Conozco muy bien ese juego. Le dije que me escuchara atentamente. Si no quieres que entre a esta oficina, vaya directo a Recursos Humanos y les cuente lo que estabas haciendo cuando deberías haber estado trabajando, será mejor que hagas lo que te digo. Entonces le dije que quería que programara y pagara una prueba de paternidad, y le di el número de la clínica. Le advertí que si no lo hacía en 48 horas, iría directamente a Recursos Humanos. Así que sí, le di un ultimátum claro. Esa misma noche, Leonard me desbloqueó y me envió un mensaje de texto diciendo que había programado la cita para el martes siguiente, a las 10 de la mañana, ya que sabía que yo tenía los martes libres. Nos encontramos en la clínica sin dirigirnos la palabra. Llamaron primero a Leonard para tomarle la muestra de saliva, después entré yo y me hicieron la extracción de sangre. Tardaron una semana en entregar los resultados, pero valió completamente la espera. Leonard no era el padre. Caí de rodillas de pura alegría, dando gracias a nuestro Señor por bendecirnos a mi esposo y a mí con otro hijo que tanto habíamos deseado. No podía esperar para decírselo a Ray, pero no tenía forma de contactarlo porque me había bloqueado. Tampoco sabía dónde vivía ahora. En ese momento, mis hijos seguían evitándome y apenas me hablaban. Les envié un mensaje a los tres, Ray, mi hija y mi hijo, diciendo que tenía algo muy importante que decirles y que necesitábamos hacer una llamada a los tres. Mi hija me escribía insistentemente, ¿para qué? Pero yo solo respondía, se los diré en la llamada. Finalmente, programamos la llamada y les di la buena noticia. En lugar de alegrarse por tener un nuevo hermano, ambos fueron fríos, y francamente, crueles. De inmediato asumieron que el bebé era de Leonard. Les dije, sé que es hijo de su padre. Mi hijo entonces preguntó, ¿cómo puedes estar tan segura? Y respondí, porque,
Basándome en la fecha estimada de concepción, lo sé. En realidad, en ese momento no sabía cuál era la fecha exacta de concepción, pero no quería contarles a mis hijos sobre la prueba de ADN con Leonard. Pensé que lo mejor, o lo menos malo, era explicarles las cosas de esa manera. Así que sí, una vez más estaba actuando de manera engañosa. Mi hija entonces me acusó de haber quedado embarazada para atrapar a su padre y obligarlo a quedarse conmigo. Le pregunté, ¿cómo podría ser eso posible? Sobre todo porque todo esto ocurrió antes de que su padre descubriera mi relación con Leonard. Mi hija respondió que ese era justamente su punto. Me acusó de haber quedado embarazada a propósito, anticipando que él eventualmente se enteraría de mi aventura. Dijo que el bebé era mi forma de asegurarme de no perder a Ray. Le dije que eso era absurdo, que ella sabía perfectamente que su padre y yo habíamos intentado tener otro hijo durante años. Finalmente, tras mucha discusión, aceptaron hablar con su padre y pedirle que me llamara. Esa noche esperé ansiosa la llamada de Ray, pero nunca llegó. A la mañana siguiente, tampoco había mensajes ni llamadas suyas. Y entonces, poco después de la 1 de la tarde del día siguiente, recibí una llamada de la abogada de Ray. Me dejó un mensaje de voz. La llamé de inmediato. Ella explicó que llamaba en nombre de su cliente, y que le habían informado que yo estaba embarazada y afirmaba que el bebé era de su cliente. Al escuchar esto, me derrumbé y comencé a sollozar, suplicándole que me permitiera hablar directamente con mi esposo. La abogada fue considerada y comprensiva, pero también firme. Cuando por fin me calmé, me informó que mi esposo solicitaba una prueba de paternidad para confirmarlo. Acepté de inmediato y me ofrecí a realizarla lo antes posible, incluso a pagarla con mis ahorros. La abogada pidió que yo misma programara la cita, y que su cliente proporcionaría su muestra de saliva en un horario en el que yo no estuviera presente. Acepté, pero lloré toda la noche al pensar que Ray creyera que yo podría mentirle sobre algo tan importante. No podía creer que ni siquiera quisiera acompañarme a la cita. Y entonces me pregunté, ¿por qué Ray pensaría que soy una mentirosa? ¿Podría ser porque lo estuve engañando durante 60 días antes de que me descubriera? Quizá esa sea la razón por la que ha perdido la confianza en mí. La prueba se realizó, y esta mañana temprano, llegaron los resultados confirmando que Ray es el padre. Por supuesto, yo ya lo sabía, pero recibir los resultados oficiales fue un alivio inmenso y calmó un poco mi mente. Ahora solo quiero dejar atrás esta terrible pesadilla que yo misma provoqué, y espero poder reconstruir mi relación y la confianza con mi familia. Esta actualización es del 18 de mayo de 2022. 8 meses completos después, y tras recibir tantas solicitudes, pensé en volver y contarles cómo resultaron las cosas para mi familia y para mí. Todavía seguimos en proceso, por supuesto, pero cada día nos acercamos un poco más a la familia que una vez fuimos, antes de que yo destruyera todo tontamente por mi egoísmo y mi estupidez. Primero, Ray y yo nos divorciamos. Sí, Ray siguió adelante con el divorcio a pesar de que yo estaba embarazada de su hijo. A pesar de todas mis súplicas y ruegos, incluso con la confirmación del 100% de que estaba esperando a su hijo, él procedió con el divorcio. Recuerdo que tuve tanta esperanza después de que la prueba de ADN revelara que él era el padre. Esperaba con ansias hablar con él, que me abrazara otra vez y que me dijera que todo estaría bien. Pero nunca lo hizo. En cambio, me reuní con él en la oficina de su abogado, en una sesión que fue grabada en video. Fue ahí donde me dijo que seguiría adelante con el divorcio y que deseaba hacer la transición hacia una buena relación de crianza compartida conmigo. Me derrumbé, lloré y pedí que me disculparan para poder recuperar la compostura. Cuando regresé, hablamos sobre la custodia y sobre su deseo de dividir el tiempo conmigo. Yo le dije que quería que él tuviera el 100% de la custodia, y nuevamente rompí a llorar. Al final, nuestro divorcio se formalizó. Dividimos los bienes y la custodia de nuestro pequeño en un acuerdo 50-50. Recibí un año de pensión alimenticia y manutención infantil continua. Ray también aceptó pagar la mitad de los impuestos, el seguro y los servicios públicos de nuestra casa familiar durante 2 años, para que el bebé estuviera en un ambiente seguro y estable. A finales de enero nació nuestro pequeño, y es verdaderamente un niño milagro. No solo porque nos bendijo después de 15 años de intentarlo, sino porque, de alguna manera, también ha vuelto a unir a nuestra familia. Mi relación con mi hija Libby y mi hijo Craig ha vuelto a la normalidad, y ambos son hermanos cariñosos con su hermanito. Libby incluso entró a la sala de partos para acompañarme durante el nacimiento. Desde entonces, mis 2 hijos han estado viniendo de la universidad todos los fines de semana,
turnándose para cargar al bebé. Mi esposo Rey también ha estado en mi casa todas las noches desde el nacimiento. Viene directamente del trabajo y se queda conmigo hasta que acuesto al bebé. Ayer trajo comida para llevar para los dos. Cada uno comió mientras el otro sostenía al bebé. Aunque no comimos juntos, veo esto como un desarrollo muy positivo. Él y yo tenemos una relación muy amistosa y no hemos mencionado ni la aventura ni el divorcio. Tampoco lo he presionado ni he hablado de volver a estar juntos. Sigo en terapia individual, y mi terapeuta me dijo que le diera espacio y que evitara hablar de nuestra relación, y eso he hecho. Y parece estar funcionando, porque cada día siento que recupero a mi cariñoso marido poco a poco. Si recupero a Rey como esposo o incluso como compañero de vida, puedes estar seguro de que nunca haré nada que ponga en peligro nuestra relación. Él y mis hijos son mi mundo, y haré todo lo posible para mostrarles cuánto los valoro y aprecio. Eso es todo lo que tengo por ahora. Sí, me gustaría que las cosas volvieran a ser como antes, pero sé que eso no es posible. Así que solo estoy apreciando lo que tengo ahora, que, si me lo preguntas, es bastante bueno. Esta probablemente será mi última publicación, a menos que Rey y yo volvamos oficialmente. Si eso ocurre, regresaré para compartir las buenas noticias. Gracias de nuevo a todos los que me apoyaron. Francine. Y esa es su historia. Ahora, la moraleja. Número 1. Cuando alguien es excesivamente cariñoso, es una gran señal de alerta. Cuando tu pareja comienza a darte un trato exageradamente dulce, perfecto y repentino, tienes que preguntarte, ¿por qué ahora? ¿Qué está compensando? Muchas veces, esto ocurre después de que han hecho algo grave. Número 2. Muchos infieles nunca asumen la responsabilidad total. Dicen que aceptan la culpa, pero luego empiezan a culpar a su pareja, a justificar su conducta o a presentar al amante como el verdadero manipulador. Eso fue exactamente lo que hizo esta mujer. Aunque decía ser 100% responsable, en sus propias palabras pintaba al otro como el malo que la sedujo, minimizando su propia responsabilidad, cuando ella era la única casada. Número 3. La relación entre un infiel y su familia y amigos nunca vuelve a ser la misma. No es solo el matrimonio el que se rompe. La confianza de familiares, amigos y especialmente de otras mujeres que están casadas o en relaciones se fractura. Muchas pensarán, no quiero a mi esposo o novio cerca de ella, podría hacer lo mismo. Esa percepción no se borra. La acompañará el resto de su vida. Número 4. Es mejor 2 hogares felices que uno miserable. A veces el divorcio es lo más sano. Mantener un matrimonio roto por los hijos muchas veces solo les da un hogar lleno de resentimiento e infelicidad. 2 hogares estables y en paz siempre serán mejores que uno lleno de dolor.